Chicos, tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de segundo año medio para la red educacional Los Conquistadores. Les habla la profesora Flavia Díaz, que les presentará los contenidos a trabajar en esta cápsula. En la clase de hoy realizaremos una síntesis de lo que fue el tercer trimestre para poder reforzar contenidos para nuestra prueba de nivel. El objetivo de esta clase es reforzar contenidos para la prueba de nivel. El golpe de Estado. El 11 de septiembre de 1973 se produjo en Chile un golpe de Estado que puso término al gobierno de Salvador Allende y a la Unidad Popular. Este hecho simbolizó el quiebre de la democracia e implicó el inicio de una dictadura que se extendió por casi 2 décadas en el país. Supresión del Estado de Derecho. A partir del 11 de septiembre de 1973, se estableció en el país un nuevo gobierno concebido, según sus propios integrantes, para restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas durante los años que lo antecedieron. De hecho, el mismo Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército y quien se convirtió en cabeza de la Junta Militar Gobernante, declaró días después del golpe que Chile volverá a su tradicional sistema democrático. Sin embargo, al poco tiempo se instauró un régimen autoritario que privó de sus libertades y derechos a una parte importante de la población chilena. El establecimiento de una dictadura, como la que se vivió en Chile entre los años 1973 y 1989, implicó la supresión del Estado de Derecho, condición en la que las autoridades se encuentran limitadas por un marco jurídico vigente y se resguardan los derechos de las personas. La violación sistemática a los derechos humanos. El 11 de septiembre de 1973 y las semanas siguientes se detuvo a numerosas personas, las que fueron trasladadas a improvisados centros como el Estadio Nacional o el Estadio Chile. Una vez allí, los prisioneros fueron torturados, ejecutados, enviados a nuevos centros de detención o puestos en libertad. Otras medidas represivas fueron la expulsión o el exilio del país y la exoneración de personas por motivos políticos. La represión, que inicialmente se llevó a cabo de manera masiva y poco selectiva, prontamente se tornó sistemática. Esto fue el resultado de la creación de organismos de inteligencia que, en concordancia con la doctrina de seguridad nacional, justificaron su actividad por la consideración de la existencia de un estado de guerra permanente dentro del país. El proyecto político y económico de la dictadura. Los plazos para los proyectos de la dictadura. Tras el 11 de septiembre de 1973, el programa económico e institucional de la dictadura no estaba claramente delimitado. En economía, durante más de un año las autoridades vacilaron entre distintas alternativas. Una de ellas, de carácter nacionalista y corporativista, sostenía que el Estado debía mantener un rol protagónico en la regulación de la economía. La otra alternativa, conocida como neoliberal, propugnaba una política regulada por el libre mercado, en la que el Estado se le otorgaba un carácter subsidiario. Esta última opción se impuso desde 1975, luego de que sus propuestas lograran poner límite a la inflación que se arrastraba desde el gobierno anterior. En cuanto al orden institucional, las declaraciones iniciales de la Junta Militar indicaban que su intención era restablecer en la mayor brevedad posible la institucionalidad quebrantada. Sin embargo, en la medida que las autoridades militares se consolidaron en el poder, transitaron a la idea de un régimen militar refundacional, abocado a la construcción de un nuevo orden sociopolítico. Los documentos 1 al 3 de tu texto de estudio corresponden a declaraciones realizadas en distintos momentos por la Junta Militar y Pinochet en relación con los plazos que se proyectaban para el régimen. Documento número 1. Las Fuerzas Armadas han asumido el deber moral que la patria les impone de destituir al gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el poder por el solo lapso en que las circunstancias lo exijan. El bando de la cita fue transmitido a la población por medio de distintas emisoras radiales el mismo día del golpe militar. El documento número 2 dice: el gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden ha asumido la misión histórica de dar a Chile una nueva institucionalidad, depurando a nuestro sistema democrático de los vicios que facilitaron su destrucción, pero trascendiendo a una mera labor rectificadora para entrar de lleno en el audaz campo de la creación. La declaración de principios se publicó a 6 meses del golpe militar y su contenido fue difundido de manera pública por diversas vías de información.
La Junta Militar chilena, ya instalada en el poder, comenzó a aplicar desde el año 1974 una serie de medidas destinadas a contrarrestar la enorme crisis económica que experimentaba el país. Su misión fue gestar un nuevo sistema económico que fundamentaba toda su base en el modelo neoliberal. Los lineamientos de este modelo económico estaban ampliamente trabajados en la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, partidaria del libre mercado. Luego del experimento económico chileno, serán muchos los países que implementarán el neoliberalismo, una vez caídos los estados de bienestar, ya entrada la década de 1980. Características del modelo neoliberal chileno. Desde 1975 comienza a implementarse un nuevo modelo económico en Chile. La tarea fue otorgada a un grupo de economistas formados en su gran mayoría en la Universidad Católica, como también algunos de ellos en la Universidad de Chile, pero que tenían en su currículum personal su posgrado en Economía en la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Esta casa de estudios de corte monetarista les otorgó a estos jóvenes economistas los postulados del neoliberalismo. Bajo el alero de connotados profesores economistas como George Stigler, Premio Nobel de Economía en 1982, y Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976, los jóvenes economistas chilenos recibieron su adoctrinamiento. Este grupo fue reconocido como los Chicago Boys y sus ideas se implementaron al pie de la letra durante la dictadura militar chilena. Consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal en Chile. Sistema previsional de pensiones. Al comenzar la dictadura, Chile contaba con un sistema de seguridad social compuesto por 52 cajas de previsión, cada una de las cuales se vinculaba con un segmento distinto de trabajadores y establecía una pensión y una edad de jubilación diferente. Otra característica central de dicho sistema era que los afiliados laboralmente activos y sus empleadores financiaban las pensiones de aquellos que ya habían jubilado. La estructura descrita no estuvo exenta de críticas, de hecho, se había intentado modificar en 1968, pero la falta de acuerdos políticos imposibilitó las reformas. Tras el golpe militar, las autoridades comenzaron a decretar cambios acordes con su política económica general. Destacó en este sentido el Decreto de Ley 3500, que en 1980 impulsó un sistema de previsión en que los cotizantes autofinanciaban sus pensiones mediante un ahorro depositado en cuentas individuales. Se estableció que estas cuentas fueran administradas por instituciones de carácter privado, las administradoras de fondos de pensiones o AFP. Con ello se estableció la base del sistema previsional actual, cuyos primeros resultados se comenzaron a conocer en la década del 2000 y fueron sistemáticamente estudiados por una comisión asesora presidencial en los años 2014 y 2015. La educación pública. Durante la década de 1980, la administración de las escuelas se traspasó desde el Estado a las municipalidades, proceso conocido como municipalización. También se modificó la forma de financiar los establecimientos, pues los recursos que se proporcionaban comenzaron a depender de la matrícula y asistencia de sus estudiantes. Además, se estableció la posibilidad de que estos recursos fiscales pudieran otorgarse a organizaciones educacionales privadas. El financiamiento descrito se instituyó bajo el supuesto de que los establecimientos se esforzarían por lograr mejores servicios educacionales para incentivar la inscripción de matrículas. Fue el paso de la educación pública a la educación municipal. La salud. Parte importante de la gestión de los servicios públicos se traspasó a entidades regionales y locales. En 1979 se creó el Sistema Nacional de Servicios de Salud, compuesto por 26 órganos independientes entre sí, responsables de diferentes zonas geográficas. En 1980 se inició un proceso que traspasó a las municipalidades la mayor parte de los centros de atención de salud primaria del Servicio Nacional de Servicios de Salud. En cuanto al sistema previsional del sector, el año 1979 se creó el Fondo Nacional de Salud, FONASA, principal responsable de financiar el sistema público y asegurar el acceso a la salud de sus beneficiarios, a partir de la cotización obligatoria de los afiliados y de aportes del Estado. Esta institución mantuvo el carácter solidario de los sistemas que le precedían, en tanto entregaban prestaciones a personas carentes de recursos para cotizar. En 1981 se introdujo un sistema de previsión de carácter privado, las instituciones de salud previsional o ISAPRES, que comenzaron a prever un seguro de salud a cambio de un cobro mensual, financiado principalmente por cada afiliado, mediante su cotización obligatoria y posibles aportes complementarios, dependiendo de las características del plan contratado. El ámbito laboral.
Una de las políticas implementadas en este plano fue la profundización de la subcontratación, mecanismo mediante el que una empresa principal contrata los servicios de otra empresa, denominada contratista o subcontratista, para la ejecución de ciertas obras o labores. Este mecanismo, que se permitía para ámbitos complementarios o secundarios de una empresa, se amplió desde 1979 a todas las áreas en que ésta se desempeñaba, incluido su rubro principal. Otro aspecto de gran relevancia fue la promulgación de diversos decretos de ley que desde 1978 desregularon y flexibilizaron el mercado del trabajo. Entre las medidas más destacadas tuvo la nueva normativa de sindicalización, que estableció la afiliación sindical voluntaria de los trabajadores al interior de una empresa. El impacto de estas reformas, como la flexibilización de las normas sobre la negociación colectiva y la huelga, tuvo profundas consecuencias en la organización y fuerza negociadora de los trabajadores. Otras medidas fueron la reducción de los requisitos para el despido y la indemnización de los trabajadores, y la prohibición de la regulación pública de los salarios en el sector privado, salvo para establecer un sueldo mínimo nacional. La vivienda. Desde fines de la década de 1970 se implementó una política basada en el otorgamiento de subsidios habitacionales a familias que hubiesen acumulado determinado nivel de ahorro, las que debían completar el pago de la vivienda por medio de créditos. La asignación de vivienda se determinaba sobre la base de un puntaje que consideraba variables como el ahorro acumulado, número de integrantes de la familia y tiempo de espera. Por otra parte, se fomentó la participación de constructoras privadas que comenzaron a competir en procesos de licitación en que el Estado fijaba criterios mínimos relacionados con el valor, la materialidad, la calidad y la cantidad de las viviendas. Recuerda seguir cuidándote. Mantén la distancia de seguridad, evita tocarte la cara, quédate en casa, ponte mascarilla, lávate frecuentemente las manos y come sano. Recuerda también mantenerte siempre al día en tus actividades de la plataforma y no dudes en comunicarte con nosotros. Envía un correo a tus profesores y resuelve tus dudas.